De acuerdo, entonces la idea es hablar, por supuesto, de ventilación mecánica. eh, y por qué es importante el síndrome de respuesta inflamatoria, el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. Eh, Afortunadamente, hace 15 días el doctor Rubio dio una excelente charla y me facilita un poco acerca del entendimiento, acerca de la importancia de esta entidad patológica. Sin embargo, para argumentarlo aún más, traje un editorial aprovechando los 50 años que cumplió el SRA en el 2017, publicado en el ATS. ¿Y por qué es importante? Desde el punto de vista de uno de los más reconocidos intensivistas y fisiólogos respiratorios, probablemente es el rey de, así como la sepsis es la reina, probablemente el SRA es el rey de las patologías en la unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque contraste a otras especialidades, fundamentalmente el SRA nosotros intentamos curar la fisiología más allá de la causa subyacente. Segundo, es por completo un texto de cuidado intensivo, porque el SRA, tanto primario como secundario, como previamente en charlas anteriores se mencionó, tiene un origen multicausal, múltiples etiologías, donde no solo vamos a manejar los problemas pulmonares, sino también el proceso séptico, intoxicaciones, y esto nos va a generar eh, un gran reto. Y por supuesto, si bien en medicina el sentido común no es muy frecuente, el SRA nos enseñó a utilizar el sentido común. De tal manera que entrando en la patología rey de la unidad de cuidado intensivo, vamos a empezar con una definición, una aproximación muy rápida, porque como lo mencioné previamente, ya teníamos aproximaciones a las definiciones. La definición de Berlitz, donde toma en cuenta el tiempo, las imágenes pulmonares, el origen del edema y la oxigenación. El tiempo, recuerden que es dentro de una semana de un insulto conocido o nuevo empeoramiento de los síntomas, las imágenes torácicas que pueden ser TAC, radiografía o incluso ecografía con un poco menos nivel de evidencia. El origen del edema, donde cambiando las recomendaciones del consenso europeo, se quitó el catéter de arteria pulmonar y se puede utilizar la ecocardiografía en busca de descartar edema hidrostático. Sin embargo, no siempre lo más bien puede tener un componente de disfunción cardíaca. De hecho, es muy frecuente la disfunción cardíaca derecha. Los problemas de oxigenación en función de la PAFI, hay modificaciones como las de Kingali con SAFIO2, que se correlacionan muy bien, y la severidad. Sin embargo, nosotros hace 15 días pusimos un poquito en tela de juicio esta revisión. Mirándola críticamente, vemos que hay pseudo SDRA, y eso se vio documentado en el PROCEBA, el famoso estudio de pronación, donde después de optimizar los parámetros ventilatorios después de 12 a 24 horas, si los pacientes mantenían PAFIs por debajo de 150 estaban incluidos en el estudio, es decir, que no necesariamente solo debe tener un PIB de 5 para diagnosticar un SRA, sino que la optimización de los parámetros ventilatorios por más de, 20, de 12 a 24 horas con PAFIs menores de 150, probablemente ese es el caso. Pero no era la primera vez que se describía. Villar en el 2007 publicó unos indicios acerca de el pseudo SRA, donde, como ustedes se fijan, al día 1, tras poner PIB de 10 centímetros de agua, los pacientes que se mantenían con PAFIs por debajo de 180, 170 eran, como ustedes lo ven en la línea continua, eran los verdaderos SRA. En, en su gran mayoría, todos podrían ser clasificados como anteriormente se denominaba, como injuria pulmonar aguda o en insuficiencia respiratoria aguda en función de los índices de oxigenación, puntualmente la PAFIO2. Entonces, fíjense que el verdadero SRA probablemente tiene muchos dificultades en su diagnóstico, como ya lo hemos mencionado, sino que ustedes una aproximación adecuada ventilatoria les va a generar el verdadero diagnóstico del SRA por convención entre 12 y 24 horas después de la optimización de los parámetros ventilatorios.
¿Y por qué es importante la optimización de los parámetros ventilatorios? Si bien lo vamos a ver más adelante, esta charla va a ser de ventilación mecánica protectora, puesto que es lo único que ha demostrado disminución de la mortalidad. Siguiendo con el tema del diagnóstico y la clasificación del SRA, esta publicación del 2018, muy bonita, del grupo del doctor Gattinoni, donde reclasifican el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, donde fíjense que, como lo mencionábamos anteriormente, los pacientes con PAFI menor de 150 que se perpetúan a lo largo del tiempo entre 12 y 24 horas son los que se benefician de estrategia de prono y probablemente de relajación. Es muy importante esta reclasificación, puesto que ellos hicieron una subclasificación del SRA moderado, definido como entre PAFI entre 100 y 200. Entonces lo diferenciaron entre un SRA moderado leve y un SRA moderado severo, moderado leve y moderado severo. ¿Y en relación a qué? ¿O en función de qué? De la PAFIO2. PAFIO2 entre 150 y 200 era clasificado como SRA moderado leve y PAFI entre 150 y 100 era SRA moderado severo. A su vez, hicieron una subclasificación con el SRA severo en relación al requerimiento de FIO2 mayor del 80%, menor del 80%, como diagnóstico de hipoxemia refractaria. ¿Qué encontraron ellos? Fíjense las características a la izquierda de tejido pulmonar reclutable y el peso pulmonar. Y fíjense donde dice moderado severo y moderado leve. Significativamente tenían diferencias estadísticas. Y no solo eso, sino que también consideraciones pronósticas. Y por otro lado, el SRA severo, cuando requieren FIO2 más del 80%, tiene una muy alta probabilidad de que requerir ECMO y podría facilitar las definiciones de hipoxemia refractaria, sin embargo, no es motivo de esta charla. De tal manera que sabemos ya que los SRAs, después de optimizar la ventilación mecánica que persiste en COPAFI menos de 150, tienen unas características pulmonares diferentes que le generan un impacto pronóstico y probablemente es por eso que se benefician de las estrategias más agresivas de ventilación. Cuando me refiero a estrategias agresivas, me refiero a ventilación protectora, prono y relajación. Y continuando con la definición, dentro de los grandes errores de la medicina crítica y el cuidado intensivo, definir un síndrome sí es difícil y puede ser uno de los grandes errores del cuidado intensivo. Por supuesto, el SRA, la sepsis y la lesión renal aguda hacen parte de esto. De tal manera que definir el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto ya es muy difícil. Y si definirlo es muy difícil, ahora imaginemos el tratamiento. No eh, tenemos sorpresas en conocer los resultados estadísticos acerca de las mortalidades, puesto que sigue siendo una gran mortalidad la que tenemos con el SRA. Puntualmente para COVID se han documentado unos fenotipos del SRA, el fenotipo L o el fenotipo H. Aquí menciona el fenotipo L de baja elastancia, lo que quiere decir que tiene una alta distensibilidad. Recuerden que la elastancia es el inverso de la distensibilidad. Bajo peso pulmonar, bajo reclutabilidad y limitada respuesta al PIB. Cuando mencionan lo de baja reclutabilidad, recuerden que en las publicaciones tradicionales del SRA, el pulmón potencialmente reclutable es un pulmón más enfermo y habitualmente tiene unas consideraciones mecánicas diferentes. Y es por eso que ya eso se conocía, sin embargo, este fenotipo, el H, menciona eso o hace referencia a eso. Un gran peso pulmonar, una alta reclutabilidad, probablemente aquí es donde tenemos que tener una titulación de PIB adecuada y con más precaución comparativamente con el fenotipo L, y estos pacientes revisten mayor mortalidad. Adicional a esto, la microtrombosis y los fenómenos embólicos pulmonares que tenemos ya son bien conocidos en el SRA por COVID. De tal manera que nos enfrentamos a una entidad patológica que es difícil de definir, que probablemente esos fenotipos, como lo vamos a ver ahorita, no tienen completamente un fundamento en la evidencia. Bien conocen ustedes las publicaciones de
New York, donde en general la mecánica pulmonar era muy parecida a los pacientes con SDRA por no COVID, lo cual también quedó demostrado en esta publicación del grupo español, donde también hace parte una de las grandes personas que conoce ventilación mecánica en el mundo, el doctor Slotsky. Entonces, fíjense que la probabilidad de sobrevida, siendo verde el SDRA leve, rojo el SDRA moderado y azul el SDRA severo, por supuesto, disminuyen la probabilidad de sobrevivir en función de la severidad. Sin embargo, llamativamente, y como su título lo dice, son similares a las otras causas de SDRA. ¿Y será esto una sorpresa? No, la verdad es que no es una sorpresa, es un SDRA por otra entidad patológica que tiene unas consideraciones especiales en los antiinflamatorios, probablemente las dosis altas de dexametasona es SDRA por neumonía no generada por la influenza. Para el resto puede funcionar muy bien, de tal manera que tiene muchas cosas similares al SDRA de otras causas. Y fíjense en esta otra publicación donde mencionan la mecánica pulmonar de los pacientes con SDRA de COVID versus no COVID. Los que no tienen COVID y los que tienen COVID a la derecha, no COVID a la izquierda. Fíjense que todos tienen una baja reclutabilidad y una alta reclutabilidad, digamos que tienen subdivisiones o subgrupos, pero entre ellos mismos no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, los fenotipos probablemente puede que no sean ciertos, y dos, no se diferencian de los otros SDRA. Es decir, me refiero a la exclusividad para COVID. Es decir, ya se conocía que habían diferentes fenotipos para el SDRA. Entonces nos enfrentamos a una enfermedad muy heterogénea. El pulmón es heterogéneo y es una enfermedad muy heterogénea, lo que la hace muy compleja de tratar. Y como les mencionaba, la dinámica de hoy va a ser en relación a tratar de, mm, de afrontar un paciente o evitar hacerle más daño al pulmón a un paciente con ventilación mecánica. Son estrategias de ventilación mecánica. Para eso tenemos que tener unas consideraciones previas, como la evolución de la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica o inducida por la ventilación mecánica, o el conocido Billy. En 1973 se documentó el barotrauma, que es el daño por el exceso de presión inducido en el pulmón, que va de la mano con el volutrauma, que es el exceso de volumen aplicado sobre la superficie pulmonar, el ateletrauma, que es en función de las atelectasias que se generan, probablemente aquí es donde el PIB genera un gran impacto, y por último el ergotrauma, que es el exceso de energía aplicada sobre el pulmón. Entonces, vamos a hablar un poquito más del Billy y vamos a profundizar un poco. Fijémonos en estas zonas, en un pulmón con SDRA. Fíjense donde estoy señalando unas zonas sanas y otras zonas hipotéticamente enfermas. Fíjense la correlación que tenemos en las zonas sanas con los alvéolos, que se ven aparentemente sanos, pero en la medida que se van acercando a las lesiones pulmonares, fíjense que la morfología de los alvéolos está cambiando. Y no solo la morfología, sino que la presión para abrir un alvéolo sano es menor comparativamente que la presión que se debe aplicar sobre un alvéolo completamente consolidado. Haciendo el ejercicio de cero al infinito, por supuesto las presiones tienen que ir cambiando. Sin embargo, desafortunadamente no podemos dirigir la presión solo al alvéolo enfermo o solo al alvéolo sano. Y eso es lo que va a ocasionar que dentro de la heterogeneidad la ventilación mecánica cause más daño. Entonces, si lo vemos de manera dinámica en la inspiración y en la expiración, fíjense cuando se inspira y se expira, por supuesto, al lado derecho de sus pantallas la inspiración, al lado izquierdo de sus pantallas la expiración. En un pulmón sano, pues se abre el alvéolo, pero no se colapsa totalmente.
En la medida que nos vamos acercando hacia las regiones que están más enfermas, fíjense que en las zonas donde está el pulmón más dañado es donde se genera más presión. Eso es lo que denominamos stress racers. Y estos stress racers se asocian con mayor lesión pulmonar inducida a la ventilación mecánica. Y fíjense, en las zonas enfermas, tanto en inspiración que se abren y en expiración que se cierran. Entonces vamos a tener por un lado volutrauma, barotrauma, ergotrauma y el también temido ateletrauma. Recordemos que el volutrauma y el ateletrauma lo que va a generar es una disrupción de esta capa epitelial y va a generar una respuesta inflamatoria fundamentada por el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1B, interleuquina 6 y la interleuquina 8. Y ese es el popular biotrauma. Los pacientes de SRA no se mueren por una hipoxemia, sí se facilita por una hipoxemia, pero los pacientes de SRA se mueren por la disfunción multiorgánica, porque porque la víctima, que es el pulmón, se vuelve un victimario. Y este victimario lo que va a hacer es daño renal, daño pulmonar, daño intestinal, entre otros. Y esta falla orgánica múltiple es lo que va a generar la mortalidad de nuestros pacientes. Adicional a eso tenemos la lesión pulmonar inducida por las respiraciones espontáneas. La respiración excesiva espontánea genera un swing pleural muy alto, lo que va a aumentar en exceso la presión transpulmonar. Generan todo esto fundamentado por el incremento del drive respiratorio, porque el paciente se siente ahogado, porque está hipoxémico, porque el paciente tiene dificultad respiratoria. Esto genera fuga capilar, un edema pulmonar y esto va a generar mayor injuria pulmonar. Probablemente ese paciente que no está intubado es el que está generando esa respiración espontánea que induce lesión pulmonar y es la importancia de no esperar para ventilar un paciente que tiene dificultad respiratoria. No es sorpresa que diferir una intubación mecánica en neumonía con dificultad respiratoria se asocie más mortalidad. Y probablemente el mayor mecanismo sea la injuria pulmonar inducida por las respiraciones espontáneas. Y por último, el baby lung. El baby lung, como en las publicaciones tradicionales mencionaban cerca del 2014, eh, John Marini mencionaba que el pulmón del adulto se volvió el de un bebé. ¿Qué significa esto? Que con el tiempo nos demos cuenta que la compliance no hacía referencia a la capacidad de distensión del pulmón, o al revés. Que el aumento de la elastancia no significaba que fuera un pulmón más rígido, que fuera una piedra. Significaba que los volúmenes pulmonares eran muchos menores. Y ahí se desarrolló el concepto de la ventilación para el baby lung. ¿Qué significa esto? Que estamos ventilando un pulmón sano, pero del tamaño del pulmón de un bebé o de un niño de 5 a 6 años. Por supuesto, darle volúmenes corrientes a un pulmón de esa magnitud, de ese tamaño, nos va a generar un daño asociado a la ventilación mecánica. Eh, entonces, fíjense que se ha desarrollado el concepto del baby lung en estático y en dinámico. Al lado izquierdo de sus pantallas, donde tengo mi indicador, el paciente está en decúbito supino. Fíjense la columna. Y las zonas más enfermas son las dependientes. ¿Dependientes de qué? Dependientes de la gravedad. Cuando se prona un paciente, fíjense que aumenta el área de superficie para ventilarlo. Por esto que la ventilación en prono mejora a los pacientes. Sin embargo, en la medida que ustedes hagan una inadecuada ventilación mecánica, la lesión, la cual se está graficando con un color azul más oscuro, va a ir aumentando en función de la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Y por supuesto este pulmón se va a volver más pequeño. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no debemos dañar más el pulmón. Y por eso nuestro objetivo ventilatorio tiene que ser en mayúsculas la prevención de la lesión inducida por la ventilación mecánica. ¿Y qué podemos hacer para evitar este barotrauma, este volutrauma, el biotrauma? Y
todo lo que conlleva el aumento de la energía superimpuesta sobre el pulmón. Fíjense que esta es una diapositiva muy bonita donde históricamente nos va mencionando acerca de todos los ensayos clínicos que se han relacionado con el SRA. Desde el inicio temprano de las unidades de cuidado intensivo hasta los estudios más avanzados de proteogenómica y genómica. Y lo que vamos a desarrollar es la ventilación protectora, viendo un poco o buscando evidencia acerca de las estrategias que han disminuido la mortalidad, si bien es una evidencia cambiante. Encontré estas dos recientes, de Giovanni Landoni y del doctor Santa Cruz, del grupo colombiano. Fíjense que de estos dos revisiones sistemáticas se encontraron ensayos controlados que aumentaban mortalidad y disminuían mortalidad. Fíjense en el estudio de Landoni, que no aumentan mortalidad, 15 la disminuían. Pero intervenciones que reducen mortalidad en la unidad de cuidado intensivo con buena evidencia son estas: la ventilación protectora, la posición en prono, la ventilación mecánica no invasiva en falla respiratoria hipercápnica, las vacaciones de sedación que ya sabemos que es muy dudoso, la hipotermia leve que sabemos que es muy dudoso, la albúmina eh, en el síndrome hepatorrenal y el ácido tranexámico en los pacientes con trauma. Y en esta última revisión sistemática, las intervenciones que reducen la mortalidad, ventilación protectora y ventilación mecánica no invasiva en falla respiratoria hipercápnica. Fíjense que más del 50% de las cosas que bajan mortalidad en la unidad de cuidado intensivo tienen que ver con la ventilación mecánica. Y eso nos da unas conclusiones que a mi juicio son inquietantes. Lo primero es que hay una limitación en la evidencia en intervenciones que impacten en reducir mortalidad. Limitaciones metodológicas. Fíjense que a pesar de los estudios controlados que se mencionaron, tienen muchas limitaciones metodológicas, lo que impide una adecuada evaluación. ¿Será que debemos buscar otros desenlaces diferentes a mortalidad? Pareciera que sí. Tenemos que eh, generar una personalización de los tratamientos. Y puntualmente la ventilación mecánica es la única intervención que se mantiene a lo largo del tiempo y no es una intervención terapéutica en sí. Hay que dejar descansar al pulmón. Es decir, que en los últimos 50 años lo único que se asocia a menos mortalidad es la ventilación mecánica. Es un gran mensaje porque los que estamos en la unidad de cuidado intensivo tenemos que saber manejar y liderar la ventilación mecánica. Y dos, es una estrategia que en sí no es una intervención terapéutica, lo cual lo hace más paradójico. Y lo que vamos a hablar lo, a lo cual nos vamos a referir es a la ventilación protectora, limitar esa energía de la ventilación mecánica, este ergotrauma, y vamos a tener unos tópicos. Por cuestiones de tiempo, vamos a mencionar unos más rápidamente que otros. Vamos a tener la driving pressure, la PIP, la presión plató, la FiO2, la hipercapnia permisiva, volumen corriente, frecuencia respiratoria y flujo, maniobras de reclutamiento, strain-stress, las asincronías. Voy a referirme rápidamente a la hipercapnia permisiva y a la FiO2. Ya sabemos que en general en la unidad de cuidado intensivo menos es más. Menos invasiones, menos volumen corriente, probablemente menos inotropía, pero en la FIO2 probablemente es lo que es su única excepción. Publicaciones de este año refrendan esa hipótesis, donde en general, no me voy a detener mucho en esto, los objetivos son cercanos al 92 al 96% en la unidad de cuidado intensivo. Y la hipercapnia permisiva, definida como presiones de dióxido de carbono tan altas en siempre y cuando el pH no baje por debajo de 7.25 o 7.20. Habitualmente los estudios, el promedio de CO2 es entre 60 y 65, hay que tener precaución con eso. Vamos a hablar rápidamente de la presión plató y de las asincronías. No quiere decir que las asincronías no sean importantes, pero quiero empezar con ellas porque habitualmente se dejan de último. Y las asincronías son tan importantes que fíjense en esta publicación de Villar,
donde pone de manifiesto la importancia del índice de asincronías. Un índice de asincronías mayor al 10%, como lo ven al lado derecho de sus pantallas, se asocia a más mortalidad hospitalaria, siendo estadísticamente significativo. Recuerden que las asincronías no se manejan con más sedación o más relajación. Hay unas muy puntuales que puede que sí, como el trigger reverso, que la relajación neuromuscular posiblemente es donde tiene su mayor efecto en disminución de la mortalidad. Y es por esto que la relajación neuromuscular sigue siendo hasta el momento tiene un nivel de evidencia más bajo. Entonces, las asincronías no se manejan con eso. Uno tiene que ajustar el ventilador al paciente, no el paciente al ventilador. Las asincronías son motivo de muchas charlas adicionales. Por supuesto, no me voy a detener en el tipo de charlas, a ese tipo de charlas. Y vamos a empezar a hablar de la ventilación protectora. Entonces, la ventilación protectora, el padre en realidad de eso fue Marcelo Britos Pasos Amato, el doctor Amato, habitualmente no se menciona. Sin embargo, quería darle el crédito, puesto que su publicación del 98, 2 años antes de la publicación del Ars Network del 2000, dio luces acerca de los volúmenes corrientes bajos. Su intervención fue con 53 pacientes, a los cuales los subdividió en volúmenes bajos definidos como menos de 6 cc por kilo de peso ideal, con un PIB titulado por el punto de inflexión inferior. Y los controles con volúmenes altos son definidos como volúmenes de 10 a 12 mililitros por kilo, con PIB más bajos en promedio. ¿Y qué encontró él? Que la probabilidad de sobrevida era muy alta en esos pacientes con los volúmenes corrientes bajos. ¿Y por qué pasa esto? Fíjense la ventilación convencional al lado izquierdo de sus pantallas y la ventilación protectora al lado derecho de sus pantallas. Y vamos hipotéticamente a imaginarnos estos alvéolos. Cuando tenemos los volúmenes corrientes muy altos, ¿qué va a pasar? Vamos a sobredistender el alvéolo. Y los PIB bajos, pues nos va a generar el bolo y el barotrauma por un lado, y el PIB bajo nos va a generar ateletrauma. Por otro lado, si ustedes tienen un PIB bien titulado, fíjense que no vamos a sobredistender el alvéolo si no le vamos a generar bolo ni barotrauma, por consiguiente el biotrauma, y por otro lado vamos a evitar que haya teletrauma. Ni en inspiración ni en expiración vamos a dañar el pulmón. Pero llamativamente, en los estudios epidemiológicos más grandes del SRA, vemos que hasta cerca del 40% de los pacientes no tienen adherencia a un volumen corriente bajo. Y más del 50% de los pacientes en los registros de prono no se les hace prono. Dos estrategias baratas que disminuyen mortalidad y no se realiza tradicionalmente en el mundo. Incluso en los pacientes obesos hay una mayor probabilidad de tener volúmenes corrientes más altos del peso predicho, como si en un paciente obeso le creciera el pulmón. Por supuesto que no, al contrario, literal, el estómago, el abdomen se le mete en el pulmón. Y fíjense la gráfica de color rojo, que en la medida que aumenta el índice de masa corporal, aumenta la probabilidad de tener volúmenes corrientes más altos. Hasta el 2000, donde sale el conocidísimo estudio del Ars Network, donde utilizaron esta fórmula para medir el peso ideal, y tiene que quedar resaltado porque toda unidad de cuidado intensivo tiene que tener medido el paciente, y se le debe realizar esta fórmula de peso ideal en hombres: 50 más 0.91 factor de la talla en centímetros menos 152.4, y en mujeres cambia el 50 por 45.5. ¿Por qué? Porque es el estudio que ha disminuido o tiene una diferencia porcentual de 9.8% de disminución de la mortalidad comparativamente con el grupo control. Volúmenes bajos, limitar las presiones plató. En este estudio fue 30, la hipercapnia permisiva. El promedio de frecuencia respiratoria en ellos fue muy alto, cerca del 32 a 35, pero con CO2 en promedio a 55, 57. De tal manera que el volumen corriente es una entidad muy importante. Yendo un poco más allá acerca de las definiciones más actuales de la ventilación protectora, tenemos el mechanical power.
o el ergotrauma, donde pone de manifiesto que la energía superimpuesta sobre el pulmón nos va a generar mayor lesión pulmonar. Y esta fórmula, que parece complicada, podría ser más simple también. Pone de manifiesto, fíjense estos datos importantes. Uno, que el volumen corriente está al cuadrado. Es el único que está al cuadrado. Y esto nos va a generar, es el que más va a generar daño asociado a la ventilación mecánica en conjunto con el flujo. Ya les voy a mostrar esa gráfica. Fíjense que la frecuencia respiratoria, por supuesto, no es lo mismo que ustedes abran y cierren el alvéolo 10 veces a que lo abran y lo cierren 30 veces. Por supuesto, entre más frecuencia respiratoria, pues va a aumentar el riesgo de lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Y la paradoja del PIB, porque el PIB también genera energía sobre la ventilación mecánica, perdón, energía sobre el pulmón. Sin embargo, el PIB solo se coloca una vez. Es decir, ustedes lo ponen en 10 y de ahí no tienen que volver a modificarlo, por poner un ejemplo. De tal manera que el mensaje en general del ergotrauma es que todo suma, pero hay unas cosas que hacen más daño que otros. Ellos lo que hicieron fue mirar para determinar la ecuación del mechanical power, la energía eh, resistiva, elástica dinámica y la elástica estática, que esta está fundamentada por el PIB, aquí por la Plato y la Pico con la resistiva. Y generaron esa fórmula. Fíjense la probabilidad de aumentar la energía de uno de los siguientes ítems. Entonces, fíjense el volumen corriente, que lo aumenta 1.8 veces. El flujo lo aumenta cerca de 1.8 veces. La frecuencia respiratoria lo aumenta 1.3 veces. La probabilidad de aumentar la energía sobre el pulmón, o sea, generar más ergotrauma. Y el PIB digamos, genera menos energía sobre el pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Que todo suma, todo genera daño pulmonar. Menos es más, menos presión plató, menos driving pressure, menos volumen corriente, menos flujo, menos frecuencia respiratoria, en su medida, en la medida de lo posible. Dentro de las estrategias de ventilación protectora se han mencionado las técnicas de reclutamiento pulmonar, los suspiros que ya no se utilizan por aumento en las presiones y en los volúmenes pulmonares. La, la típica maniobra de reclutamiento pulmonar es el CPAP, 40-40 es la más conocida. Sin embargo, sabemos que los alvéolos se abren entre 7 y 8 segundos, de tal manera que será que 40 segundos o unas presiones de 40 serán correctas, y el aumento progresivo de la presión. Entonces vamos a mencionar estas dos porque los suspiros ya no se utilizan, el CPAP sostenido y el aumento progresivo de la presión. ¿Qué quiere hacer una maniobra de reclutamiento? Abrir el pulmón, mantenerlo abierto, como en el 2012 se pensaba que era la estrategia de ventilación protectora. Fíjense, tenemos un paciente cuyas presiones aéreas son cercanas a 20 y las expiratorias cercanas a 5, y hacemos una maniobra de 40 centímetros de agua en un CPAP por 40 segundos, a eso se refiere. Y la conocida de Amato, que es la escalonada, mantener una driving pressure, un modo asistido controlado por presión, relación 1:1, empezando con un PIB de 10 a 15, siempre con una presión inspiratoria de 15, para mantener esa driving pressure de 15, y vamos aumentando el PIB de 5 para abrirlo de manera escalonada y después titular el PIB hacia la baja. Se ha documentado con esta estrategia que se asocia menos inestabilidad hemodinámica. Y vamos a hablar un poquito también de la presión plató. Fíjense que habitualmente nos mencionan que es menos de 30, sin embargo el punto de corte de 27 a 28 en los registros europeos, el registro de Villar, se asocia a más mortalidad, o al revés, menos de 28 a 25 es el objetivo. Entonces, tenemos en cuenta que las maniobras de reclutamiento, ya voy a mencionar un estudio más adelante, sin embargo, son muy dudosas. Y en cuanto a la titulación del PIB, hay 3 estudios muy grandes. El Alveoli, donde habían 549 pacientes y utilizaron las tablas altas y bajas del PIB en función de la oxigenación. Los PIB bajos y los PIB altos, fíjense el promedio de 13 y 8, la mortalidad en la UCI no fue muy diferente.
a pesar de estas diferencias de PIB. No hubo diferencia significativa. El Express, resultados muy similares, que ellos lo realizaron en función de la mejor plató, que finalmente era la mejor distensibilidad. Y fíjense que sí parecía que este PIB alto podría llegar a tener menos mortalidad a los 28 días, una muestra bastante importante para lo que es cuidado intensivo. Y el LOPS también muy similar, fundamentado en la mejor mecánica pulmonar con PIB altos versus PIB bajos, donde también hay una ligera señal que los PIB altos se asocian a menos mortalidad. Y este es el estudio de la ART donde evalúa no solo las maniobras de reclutamiento, sino la titulación de PIB. Entonces, fíjense que aquí no mostraron diferencias estadísticamente significativas y los bajos PIB también daban señales que podían ser disminuir la mortalidad comparativamente con los PIB titulados y las maniobras de reclutamiento. Pero entonces, ¿qué pasó? Si uno se pone a ver, hay tres estudios, el Alveoli, el Express y el LOPS, que sugieren que la titulación de PIB o el PIB alto probablemente sea mejor que el PIB bajo, pero llega este estudio, el ART, un estudio en general bien, pues con unos problemas de modificación de su metodología a lo largo del estudio que le resta poder, pero que nos da otra señal que puede ser más peligroso. Viéndolo un poquito, ese estudio se llama el ART, vamos a ver que el promedio de PIB bajo y PIB alto, PL, PIB bajo, PH, PIB alto. El promedio de PIB en el ART no es que fuera tan bajo, era 12 comparativamente con 16. La driving pressure en las depresiones altas eran 12, muy cercanas a estas. Pero fíjense las driving pressure en el alveoli, LOPS y el express. Y los volúmenes corrientes, la CO2 y la PAFI, eran bien diferentes. Puntualmente la PAFI, probablemente estos pacientes eran, eran más enfermos. Los los de la ART con PIB alto. Fíjense que la mortalidad en el ART fue muy diferente en los del PIB alto comparativamente con los del PIB bajo. Entonces, en síntesis, para no enredarlos con tantos estudios acerca del PIB, ¿será que la respuesta está en un PIB alto o PIB bajo? ¿Es tan simple como PIB alto o PIB bajo? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque un alto PIB genera una injuria por hiperinsulación y el bajo PIB genera injuria para teletrauma y se va a asociar a más bili. ¿Qué beneficios vamos a tener en un PIB? Nosotros lo queremos tener en este punto, donde la relación ventilación-perfusión va a ser cercana a 1. Vamos a generar un reclutamiento alveolar, disminuye el shunt, disminuye el espacio muerto y va a generar una ventilación alveolar más homogénea. Pero si nos pasamos con el PIB, vamos a generar no solo inestabilidad hemodinámica, sino también alteración de esa relación BQ y nuestro paciente va a empeorar. Es por esto que la respuesta al PIB no es un PIB alto o PIB bajo, y ese es el mensaje grande que quiero mencionarles acerca del PIB. Es el PIB que necesita el paciente, fundamentado en la mejor mecánica pulmonar o en la estrategia que ustedes tengan. Hay más de 10 maneras de titulación de PIB. En nuestras unidades lo estamos haciendo fundamentados en la mejor mecánica pulmonar y debemos reconocerlo para poder aplicarlo en todos nuestros pacientes. Si un paciente está en un fenotipo L, donde el paciente tiene una baja elastancia o una alta distensibilidad, probablemente ese paciente no haya que subirle mucho el PIB porque su mecánica pulmonar es buena. Contrario al que tiene un fenotipo H, alta elastancia o baja distensibilidad, ese paciente se beneficiaría de titulación de PIB más alta. De tal manera que esto es una enfermedad, el pulmón es lo más heterogéneo que existe en cuanto a órgano. Y el SRA es una enfermedad muy heterogénea, es la heterogeneidad dentro de la heterogeneidad, lo que implica que tenemos que personalizar las estrategias terapéuticas ventilatorias para generar impacto terapéutico. Vamos a hablar un poco de la distensibilidad estática, volumen corriente sobre presión meseta menos el PIB y cómo lo utilizaron en el Express. La titulación de PIB, como lo menciono, nosotros lo hacemos, fíjense el denominador, presión meseta menos PIB, que es también la conocida driving pressure. Entonces, cuando lo titularon ellos, en general parecía que tenía sus beneficios, pero en desenlaces secundarios. Y en esto se fundamentó la driving pressure, que fue el estudio de Amato. En general, digamos que el estudio de Amato tradicionalmente es volumen corriente sobre compliance estática. Sin embargo, digamos que generando facilidades en la fórmula,
finalmente quedó como presión plato menos PIB. Matemáticamente se desarrolló así. ¿Y en qué significa esto? La presión, el driving pressure no es más sino la diferencia entre la presión plató, que es la presión, la pausa inspiratoria, y el PIB es la expiración. Esta diferencia que nos va a generar, si nosotros tenemos una gran driving pressure, una presión plató muy alta, nos va a generar o nos va a hacer sinónimo de una sobredistensión, de un mayor strain. Ya vamos a desarrollar ese concepto. Y si tenemos un PIB muy bajo, va a generar mayor teletrauma. Entonces, fíjense que el driving pressure se relaciona con el strain, y un alto driving pressure va a generar una presión plato muy alta y un PIB probablemente, o más probabilidad de teletrauma, pero un driving pressure más bajo nos va a generar eh, o nos va a impedir que haya volu y barotrauma. Y esto está en los estudios de Amato, en el estudio de Amato del 2015, un estudio muy grande, si bien tiene limitaciones por ser retrospectivo. Fíjense que en la medida que la driving pressure se acerque, la probabilidad de muerte también disminuye, con un punto de corte cercano a 15 a 14, es decir, entre menos driving pressure, mejor. Y en las publicaciones europeas, entre 18 o menos, va a ser menos mortalidad. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Que entre menos driving pressure, menos sobredistensión, menos bolo y barotrauma, y y menos teletrauma, menos strain. De tal manera que ese es otro mensaje grande: limitar la driving pressure, titulando de manera adecuada el PIB y generando volúmenes corrientes bajos, tan bajos como la driving pressure nos lo pueda permitir. ¿Qué es el stress y el strain? No pienso detenerme mucho en esto, son unos conceptos un poco más avanzados de ventilación protectora, pero quiero que los conozcan. El strain hace referencia a la deformación del parénquima. Tenemos tres tipos de strain que ya los vamos a mencionar, y el estrés es la presión que se genera sobre el parénquima. Entonces, los tres tipos de strain: estático, global y dinámico. Ahí están sus fórmulas y sus valores normales, que nosotros lo podemos hacer con nuestros ventiladores Armstrong. En la unidad tenemos un ventilador Armstrong, es un módulo único de los ventiladores Armstrong, donde en función al medir la capacidad residual funcional, o por convención, del volumen pulmonar al final de la expiración, que no es más sino el aumento del volumen de la capacidad residual funcional por la titulación del PIB, nosotros podemos titularlo y generar y optimizar el PIB. Entonces, fíjense que nuestro PIB óptimo en este caso fue 15, donde nos da una relación o un strain de 0.3, un strain estático. Y así nosotros podemos titularlo en función de la capacidad residual funcional. Nuevamente, hay 10 maneras de hacerlo. Probablemente la peor manera es fundamentado en los índices de oxigenación, la tabla de Lars Network. Lo que estamos intentando implementar es hacerlo fundamentado en la mejor mecánica pulmonar. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto tengo de tiempo, Edna? Bueno, sigamos. Y el estrés, que se necesita un catéter de presión esofágica para medir la presión transpulmonar, que es la más cercana a la presión alveolar que tenemos. Sus valores están cercanos. Se calcula presión alveolar o presión meseta menos presión pleural. Y con un catéter esofágico, lo que tenemos que reconocer aquí es que la presión inspiratoria tiene que ser alta, no tan alta como 20, más alta de 20, y en expiración siempre debe ser positiva. Entonces aquí hipotéticamente tenemos un paciente que le titulamos el PIB, fíjense la presión transpulmonar, la presión alveolar o presión meseta en este caso, la presión esofágica, la presión alveolar menos la presión pleural, y nos da la presión transpulmonar, pero fíjense que en expiración está negativa, lo que quiere decir que está generando teletrauma, y lo podemos titulamos el PIB, lo aumentamos y ya no se hace negativa. Y que se ha mostrado en en este estudio conocido de Daniel Tarnow, que los índices de oxigenación mejoran comparativamente con las estrategias convencionales. No me puedo detener mucho porque creo que estoy como corto de tiempo. Y hay unos signos que pudieran ser disminuir la mortalidad, muy dudoso. Sin embargo, es posible que este estudio nos dé luces acerca de la probabilidad
de disminución de la mortalidad de, de la presión transpulmonar. Y por último, quería mencionar el prono. ¿Por qué? Porque el prono se hace parte de la estrategia ventilatoria. Fíjense, si vemos el tórax como un triángulo hipotético, hipotéticamente como un triángulo, discúlpenme, vemos que las regiones dependientes son los alvéolos más pequeños, pero como área de superficie es mucho mayor que la parte anterior, o sea, las regiones no dependientes. Cuando hacemos prono, el corazón también genera aumento o mayor colapso sobre los alvéolos en las zonas dependientes, lo que implica que la región anterior, que tiene menos superficie, se va a ver, digamos, comprometida. Y las regiones no dependientes van a generar aumento en su aireación, es decir, la compresión gravimétrica va a estar dirigida hacia anterior o hacia ventral, lo que implica que la prono nos va a generar aumento del área de superficie y mayor eh, probabilidad de intercambio gaseoso. No es sorpresa que baje mortalidad. Y como vimos en los estudios epidemiológicos estadísticos, el prono no tiene completa adherencia en ese área severo. Es una estrategia barata, una estrategia que baja mortalidad y que tiene muy pocas contraindicaciones. Y traje para ustedes el estudio del PROCEBA, donde se documentó que la probabilidad de sobrevida es mucho menor en el grupo de población de grupo supino con el grupo de prono. Es decir, no tenemos que sacar excusas para poner al paciente, tenemos que avanzar en eso si estamos seguros que el paciente cumple con criterios de SRA. Es decir, la estrategia de ventilación protectora, la única estrategia que a lo largo del tiempo ha disminuido la mortalidad con las definiciones más actuales, significa menos energía en un pulmón más homogéneo. Todo este recorrido a lo largo de los volúmenes, las presiones, las frecuencias, el flujo, nos hablan de menos energía en un pulmón más homogéneo, que ese pulmón más homogéneo nos lo da el prono. Y eso se trata de la ventilación protectora. Esta es la diapositiva más importante donde pone de manifiesto todas las estrategias que tenemos que tener en cuenta para evitar más lesión pulmonar inducida a la ventilación mecánica. Y nuevamente quiero hacer hincapié en que la estrategia ventilatoria no es en sí una estrategia terapéutica, pero tenemos que evitar hacer daño. No es sorpresa nuevamente que la mortalidad de SRA de COVID sea muy similar a los SRA no COVID. Como enseñanza tenemos que saber que la ventilación protectora es el pilar fundamental del SRA, no dañar más al pulmón, dejarlo descansar, hacerlo más homogéneo, evitar las asincronías y más adelante hablaremos de la terapia farmacológica puntualmente acerca de el SRA por COVID. ¿Quiero un espacio para preguntas o comentarios? Doc, en el chat me escriben que en este momento no disponen de relajantes musculares para infusiones, para hacer prono. Bueno, Emerson Gamba, Daniel dice, la pregunta, no te entiendo la pregunta, dice. Sí, es como un comentario donde hacen referencia a una de las especialistas que no se tienen relajantes musculares para infusión en las sedes para poder hacer prono. Ok. Sí, veo que es como un comentario, no, tampoco sé si hay una pregunta puntual al respecto. Bueno. Pues más adelante vamos a hablar de la relajación neuromuscular, ¿no? Sin embargo, si bien la recomendación es que todo paciente en prono debe estar relajado, es una recomendación que, digamos, que en general no tiene muy buena evidencia. Es decir, eso, ustedes conocen la curasis y el estudio Rose del grupo PETAL, que salió publicado el año pasado. La curasis, la relajación es una entidad que, digamos, que parece ser que tiene señales que pueden disminuir mortalidad. Pero en la última publicación, muy bien diseñada, digamos que no se asoció con beneficios.
pero esos pacientes solo el 16% estaban pronados. El mensaje es, en prono en general, inténtelo o tenga relajante, pero digamos, si uno lo mira críticamente, si el paciente está sedado profundo y no hace ni una respiración, no hace ni una asistencia, ¿será que el relajante se beneficia? Pues ahí esa hipótesis, ¿no? Sin embargo, pues sí, estamos de acuerdo de la relajación es un pilar porque no son fáciles de ventilar estos pacientes. ¿Preguntas adicionales o comentarios? Bueno, tal parece que todo quedó muy claro. Un mensaje nuevo. Venga. Catherine Ramírez dice, en cuanto a la pronación, ¿cuánto sería el tiempo adecuado? Puesto que se ha evidenciado que hay varios lugares en que se han puesto el prono en paciente hasta por 30 horas y se ha visto el paciente se beneficia. Pues mira, estudios de prono prolongado son escasos, son reportados, que muestran los metaanálisis que el beneficio del prono se logra al menos con 12 horas, es decir, al menos 12 horas. El Proceva está hecho con 16 horas al menos de pronación, 16 a 18 horas. Los beneficios del prono, digamos, yo pienso que hay que ponerle una balanza. Es decir, si el paciente, digamos, se pone, estamos seguros que no hay lesiones en la piel, que los accesos están todos permeables, que no genera algún tipo de lesión, pues digamos, pues no veo por qué no es prono prolongado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que eso nos puede impedir una valoración también del paciente. Está por probarse si el prono prolongado funciona o no, eh, pero creo que hay que hacer llamado a ser un poquito sensatos, dado que carecemos de evidencia y mirar si se beneficia más que el riesgo. Yo que pensaría que si la hipoxemia lo compromete y lo hipoperfunde, pues que sí, habría que dejarlo en prono prolongado, y si no, pues podríamos dar la oportunidad de vigilarlo, revisarlo y nuevamente posarlo al prono. Digamos, ¿qué porcentaje o valor de PC2 podemos esperar para considerar hipercapnia permisiva antes de buscar cambiar estrategias ventilatorias? Pues vea, la CO2, la hipercapnia permisiva, es definida como toda CO2 tan alta hasta que el pH esté por debajo de 7.25 a 7.20. Sin embargo, tiene que tener en cuenta que la mayoría de los estudios el CO2 es cercano a 60-65, pero en general son cercanos a nivel del mar. Pero esa es la definición de hipercapnia permisiva. Esos son los valores de CO2 que se deben manejar, pero siguiendo el pH. Preguntas adicionales. No sé si el doctor Rubio tiene alguna consideración. El poder mecánico tiene la misma especificidad y sensibilidad. Lo que pasa es que el doctor Manuel está involucrado. El driving pressure hace parte del poder mecánico. El poder mecánico si toma en cuenta todas las variables. El punto de corte es 12 a 13 joules por minuto. Sin embargo, pues es un poquito engorroso hacer la fórmula, pero en general, pues cuando uno la empieza a desarrollar no es tan grave. Sin embargo, digamos, estudios comparativos, poder mecánico versus driving pressure, pues digamos, cabeza a cabeza, no conozco, sin embargo, pues hay que, o sea, si usted lleva el, el driving pressure a lo normal, probablemente el poder mecánico también va a estar cercano, es decir, pues, va involucrado en él. Bueno, más preguntas. Nos quedan 3 minuticos. Dice el doctor Rubio, todo ok, una sugerencia de índole pedagógica al terminar la revisión farmacológica, realizar casos clínicos. Me parece muy buena idea. Yo pienso que podríamos la próxima charla hacer terapia farmacológica, estrategias ventilatorias no invasivas y después una para hablar, dentro de las estrategias no invasivas, hablar de la hipoxemia, si se benefician de intubación o no temprana.
Y sí, casos clínicos me parece genial esa idea, así todos afianzamos los conceptos. Y dice la doctora Sandra Patricia Ortegón, pacientes con ventilación protectora y que no logra metas de oxigenación y aumenta retención de CO2. Pues mira, ese es un paciente que está muy enfermo, doctora. Cuando no tiene, o sea, ¿qué sería lo ideal? Cuando ya se está acercando a hipoxemia refractaria, que lo puedes definir como PO2 menos de 60, perdón, PAFI menos de 60 por 3 horas o PAFI menos de 100 por 6 horas tras optimizar el ventilador. Eso es hipoxemia refractaria. O que tenga una FiO2 más del 80, es cercano y tiene una alta probabilidad de necesitar ECMO. Entonces, pero, ¿qué hacer? Pues ahí ese paciente necesita una terapia extracorpórea o unas estrategias de rescate, si no tenemos eso. Si el problema es CO2, sería un extractor de CO2. Si el problema es mixto, sería un ECMO, que es muy dudoso en pandemia. Y pues las estrategias de rescate, que son más dudosas todavía, pues tenemos BAFO, APRB, pero eso es muy, muy dudoso. Cualquier duda con el mayor de los gustos. Y nada, que tengan muy buena tarde.